Hola, ¿qué tal? Me llamo Sergio Polastri. Hoy es 18 de julio del año 2024. Estoy en la ciudad de Buenos Aires y comparto con mucho placer este recordatorio de Juancho Nieto Ortiz, con quien viví 2 años en el mismo departamento, 2 años estudiantiles, en el año 70 y en el año 71, en la ciudad de La Plata. En esa casa habitábamos solamente riojanos. Yo me integré al grupo que ya estaba viviendo en ese departamento, un dúplex muy coqueto, muy nuevo, muy moderno, en el cual convivíamos Jorge Granillo Fernández, que estudiaba abogacía, Tito Morillo, que estudiaba contaduría, yo que estudiaba abogacía, Eduardo Lima, que estudiaba ingeniería, y después los 2 Nieto Ortiz, Manuel y Juancho. El más viejo en el ambiente era Juancho. Y por otro lado, Juancho era también quizás el más sobrio, el más serio de todos nosotros, ¿no? Este grupo de riojanos que estábamos ejerciendo nuestra riojanidad en la ciudad de La Plata, en el ambiente estudiantil, porque los fines de semana, haciendo honor a nuestras tradiciones y a lo que era nuestra educación guitarrera, hacíamos fiestas guitarreras en ese departamentito de la calle 61, a unos 150 metros del bosque de La Plata y a unas 3 cuadras de la cancha de gimnasia y esgrima de La Plata. Hacíamos fiestas los sábados a la noche, en el cual invitábamos a compañeras de la universidad, por supuesto siempre tratando de realizar alguna conquista amorosa, ¿no? De todos ellos el más sobrio era Juancho y Manuel también. Los 2 Nieto Ortiz eran muy sobrios. Los demás éramos mucho más escandalosos en nuestra manera de hacer la vida. Los más estudiosos eran, digamos que eso lo puedo dividir en tiempos. Manuel y Juancho eran los más estudiosos, los más decididos, los más apurados por recibirse. Eran los más constantes en el estudio. Tito Morillo también era muy buen estudiante y yo lo fui al comienzo, estaba estudiando abogacía y cumplí los 2 primeros años, estos años que compartí con los chicos en los riojanos allí en la calle 61, fue muy estudioso, me fue muy bien. Pero después, tanto a Tito Morillo como a mí, nos invadió nos integramos a todas las manifestaciones políticas que se estaban viviendo en aquella época y terminamos por abandonar los estudios. En tanto, todos los otros se recibieron. Eduardo Lima y Jorge Granillo con un poco más de retraso en sus estudios, pero se recibieron. Éramos muy guitarreros. Se instaló con nosotros Carlitos Nieto Ortiz al final de estos 2 primeros años. Pero yo no viví con él. Ellos se pasaron a una casa que seguía siendo cerca del bosque, pero ya era una casa, no era un dúplex, no era un departamento, era una casa con patio, era muy grande, esas casonas viejas. Yo recuerdo a Juancho con mucho cariño, era el más viejo de todos nosotros, ¿no? Entonces, por lo menos en mi memoria, creo que era el que tenía más edad, el que tenía más tiempo de estudio y el que tenía una actividad menos volcánica, junto con Manuel, que todos los otros. Cuando nos reuníamos a cantar, en algún momento, luego de que hubiesen pasado unos cuantos vasos de vino, le pedíamos a Juancho, que era muy tímido para cantar. Él cantaba junto con todos nosotros, nos matábamos a chayas, era una expresión de riojanidad enorme. Le pedíamos a Juancho que cantase una canción de la cual él tenía la exclusividad y que lo hacía acompañándose de la guitarra. Yo me acuerdo la primera estrofa, eran varias, pero yo me acuerdo la primera y el estribillo.
Era una canción en joda, pero era muy simpática. Y ya nosotros estábamos todos medios mamados, entonces todos participábamos en esta canción con mucho jolgorio, con mucha algazara. La canción decía, y se las voy a cantar como él la cantaba, ¿no? Y él se acompañaba a la guitarra. Yo no sabía lo que eran los besos, yo no sabía lo que era el amor, hasta que llegó una linda niñita y ella me dijo, dale que va. Tumba que tumba todo en la vida, tumba que tumba, dale que va. Bueno, y ese dale que va, lo encarábamos todos, ya todos a las carcajadas. Y después la canción seguía con otras descripciones así en broma de muy irónicas sobre un encuentro de parejas. Yo les voy a contar algo que no estoy seguro de si corresponde a Juancho o a Manuel, pero seguro que fue uno de los dos. Algo que me marcó de por vida. De por vida quiere decir de la vida que tuve con ellos y después. Yo era muy delgadito, muy flacuchento y muy huesudo. Un día estaba durmiendo la siesta, estaba tirado en la cama y pasó, yo no recuerdo si fue Manuel o fue Juancho, que dijo, mira, aparece un cabrito. Y a partir de ahí me quedó. A partir de ahí me empezaron a llamar Cabrito, después lo simplificaron y me quedó Cabro, durante muchísimos años. Todavía hay gente que me llama así, el Cabro Polastri, o el Cabrito Polastri. Y yo no recuerdo, se me mezcló mucho en la cabeza si fue Manuel o si fue Juancho el que tuvo esta imagen, y ahí me quedó el apodo. Y yo firmaba como Cabro, a partir de ahí comencé a firmar como Cabro. Y es muy gracioso porque por allí he leído en algunos libros que hacen referencia a la militancia política de aquellos años, y cuando rara vez por ahí me mencionan, hablan del Cabro Polastri. O sea que esa marca se la debo a Juancho o a Manuel. Algo me dice que fue Juancho, pero no estoy absolutamente seguro. Pero fue uno de los dos, y eso me quedó marcado para toda la vida. Era una persona adorable, con su bigote siempre amplio, grande, un poco démodé, fuera de época para aquel momento donde todos nos dejamos crecer el pelo, melenudos, barbudos, cuando no. Manuel y Juancho tenían una apariencia mucho más clásica, mucho más conservadora, mucho más riojana, porque nosotros veníamos de La Rioja finalmente, estábamos viviendo esa explosión juvenil en la ciudad de La Plata, pero veníamos de La Rioja y seguíamos riojanos, y todos teníamos como meta volver a La Rioja y casarnos con las noviecitas que habían quedado allá, ¿no? Yo en mi caso tenía mi noviecita, yo fui a La Plata para recibir mi título, volver y casarme, que era un poco la vida que teníamos todos, ¿no? Quién más, quién menos. Miren lo que es el destino. Manuel se casó con una prima hermana mía que falleció hace 15 días, con Carolina. ¿Quién nos iba a decir en aquel momento en que nosotros convivíamos, con todo lo que significa la convivencia entre estudiantes, momentos de gran mufa, momentos de bronca recíproca, momentos de ayuda? Finalmente Juancho, Jorge, Granillo y Manuel me ayudaron bastante en avanzar en el estudio de las materias de derecho, ¿no? ¿Quién iba a decir que tantos años después, como 15 años después de esto, él se iba a conocer y casarse con una prima hermana mía? Que, repito, falleció hace 15 días, Carolina. Los dos estamos afectados por la misma enfermedad, pero yo todavía, gracias al cielo, estoy sobreviviendo a ella. Tengan un
hermoso recuerdo de Juancho. Seguramente lo tienen, porque las cosas que yo no lo volví a ver desde aquellos años, nunca más lo volví a ver. Y siempre me quedan el recuerdo de aquel momento, aquellos momentos, ¿no? Y en esos recuerdos lo tengo a Juancho como una persona muy correcta, muy recta, muy amable, muy suave, muy respetuoso. Yo no recuerdo haberlo visto en mi vida en una reacción colérica, para nada, en absoluto. Era verdaderamente una persona muy serena. Y por lo que he visto en Facebook, después de que se casó, de que tuvo su familia, continuó siendo esta persona adorable a la que todo el mundo quiere, no puede no quererla, y fiestero en cuanto a los asados, y por supuesto guitarrero. Muchas gracias, Manuel, por permitirme este recuerdo. Y yo les voy a agregar aquí una foto del frente del departamento en el que nosotros habitábamos en la ciudad de La Plata. Esta foto tendrá unos 10 años. La fui a sacar porque me encontré con la hija de Tito Morillo, que me pidió que le contase un poco la historia de su padre, con quien yo había vivido, con quien habíamos integrado el mismo movimiento político. Y entonces nos tomamos todo un día en la ciudad de La Plata. Yo la llevé a recorrer los diferentes lugares que hicieron la historia de su padre, y allí me saqué una foto con ella en la calle 61. O sea, imaginen que Pancho, Manuel, Granillo Fernández, Carlito Nieto Ortiz, Eduardo Lima, vivimos allí en los años 69, 70 y 71. Yo participé en el año 70 y 71 de ese departamento. Gracias por haberme permitido esta participación. Les mando un abrazo, aunque no conozco a nadie, a ninguno de ustedes, y solamente hemos tenido unos deliciosos intercambios folclóricos con Manuel. Un abrazo.